Hola mis amados hermanos, es una bendición para mí poder compartir este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Mi nombre es Eduardo Núñez y soy pastor y me encanta compartir la palabra del Señor, me encanta enseñar porque Dios me ha dado ese don también de poder instruir y enseñar a otros a través de las escrituras. Hoy simplemente a manera de reflexión quería compartirles un pasaje que se encuentra en el Evangelio según Juan, en el capítulo 6, versículo del 1 al 14. Vamos a estar reflexionando acerca de este pasaje y espero que les sea de grande bendición, que sea muy reflexivo para ustedes y que puedan de alguna manera pues ser transformados por el poder de la palabra de Dios en su vida. Este pasaje les confieso que me ha hablado muchísimo. Es un pasaje donde encierra un milagro, uno de los tantos milagros que Jesús hizo para, como señal, como muestra de su obra mesiánica, y también como aquel que por supuesto vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido, que eran nuestras vidas. Así que espero que les sea de edificación para ustedes. Dice así, les animo a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 6, a partir del versículo número 1. Dice: después de esto Jesús fue al lago del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Me gustaría ir parte por parte porque creo que cada versículo en este pasaje pues nos habla y nos da una enseñanza maravillosa acerca de cómo nosotros debemos ser como discípulos y cómo nosotros también debemos actuar en consecuencia con la palabra de Dios, cómo nosotros también debemos aprender a confiar en el Señor, en este caso acerca de su providencia, del poder de su providencia. Y me gustaría detallar y ir parte por parte de las cosas que aprendemos de nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Dice que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberia, y le seguía una gran multitud. Y vamos a ver por qué le seguía una gran multitud. Dice que veían las señales que hacía sobre los enfermos. Y esto nos llama a la reflexión, cómo vemos que el poder de Jesús atraía a muchísimas personas, atraía a multitudes de personas. Jesús llevaba una vida tal al cual le permitía atraer a muchas personas. La pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿de qué manera estamos nosotros como cristianos siendo suficientemente consecuentes con la palabra de Dios? ¿De qué manera nosotros estamos viviendo la palabra de Dios? Que a través del Espíritu Santo esa palabra pues está transformando nuestras vidas al punto que muchas personas puedan estar viendo las señales de los frutos de arrepentimiento que están dando nuestras vidas. Eso va a permitir que muchas personas que nos ven, que muchas personas que comparten con nosotros, sean familiares, amigos, no sé, compañeros de escuela o de trabajo, puedan apreciar, puedan ver las señales de la sanidad espiritual que Jesús está haciendo en nuestras vidas. ¿Y eso qué va a suceder? Pues va a despertar el interés en estas personas y van a querer también saber, también conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, también ocurren señales en nuestras vidas que van a demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios, y eso va a hacer despertar el interés de las multitudes. Muchos también van a querer saber cómo es que tú conociste a Jesús, cómo esas señales milagrosas, ese poder transformador llegó a tu vida. Así que una de las cosas que nosotros como cristianos debemos hacer es potenciar nuestra relación con Dios, que nos lleva a una transformación en el espíritu. Y eso nos va a permitir que muchas personas pues quieran saber de Jesús, se acerquen a ti, así como multitudes se acercaban a Jesús porque veía las señales que hacía sobre los enfermos. Pues de la misma manera nosotros debemos ser transformados por el poder del Espíritu Santo, demostrar al mundo que Cristo vive en nosotros, y también las personas cuando vean esas señales van a querer acercarse a nuestro Señor Jesucristo, también van a querer acercarse al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Es decir,
Cuando él vio que una multitud lo seguía, cuando él vio que muchas personas estaban detrás de él, precisamente por las señales poderosas que hacía, que ocurrían en la vida de Jesús, pues dice que Jesús buscó y subió a un monte. Y cuando usted analiza esto, dice, bueno, subió un monte. ¿A qué subió un monte? Bueno, recuerden que en aquellos tiempos pues no había baffles, no había amplificador, no había micrófono. Y una de las cosas que los rabinos usaban con respecto a sus seguidores, etcétera, etcétera, que subían a lugares altos para poder proclamar sus enseñanzas, para poder hablar y que se extendiera lo mejor posible la voz a las multitudes o a los seguidores. En este caso, quizás vamos a buscar una referencia también o enseñanza acerca de nuestras vidas como cristianos. Recuerdo el pasaje donde Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo y que una luz no podía ser escondida o ser puesta debajo de una cama, sino que debía ser puesto en el lugar más alto. De esa misma manera nosotros pues debemos también subir al lugar más alto para que otros puedan ver en nosotros ese poder transformador. Es decir, comparte del testimonio de las grandes cosas que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Proclama a gritos en el lugar donde las personas más te puedan ver, en los lugares más concurridos, en los lugares más abiertos, en los lugares donde tú sepas que hay más personas conocidas tuyas, amistades. No dejes de proclamar, no dejes de subir a tu propio monte. Todos tenemos un monte a donde subir, porque muchas personas van a querer conocer de Jesús a través de tu vida. Y también necesitamos escalar ese monte y mostrarle al mundo, ser abierto, poder mostrar que Cristo vive en nosotros. No escondamos el Evangelio. El Evangelio es para compartirlo. El Evangelio es para que todos lo vean. El Evangelio es para que lo pongamos en el lugar más sublime, más alto de nuestras vidas y podamos gritar a viva voz que Cristo nos ama y que Cristo vive en nosotros. Que nuestras vidas puedan reflejar consecuentemente de que Jesús es ese poder transformador, esa persona que puede perdonar, que puede salvar y que puede transformar las vidas de muchos. Pero para eso debes de subir a tu propio monte. Así como Jesús subió al monte para que todos le pudieran escuchar, para que todos pudieran verle, de esa misma manera todos tenemos que también pues acercarnos a las personas, conectarnos con las personas, subir a los lugares más altos, en los lugares donde más nos puedan ver y mostrarle que Cristo vive en nosotros. Sigamos con el pasaje. Dice a continuación, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús los ojos y vio que había venido a él esa gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es interesante porque a pesar de que Jesús sabía lo que había que hacer, él les pone un reto a sus discípulos. Y el reto era poder darle de comer a estas miles de personas. Es decir, no cabe duda que Jesús le estaba pidiendo a Felipe que obrara en un milagro. Porque estamos claros que no había otra manera de alimentar a miles de personas si no era a través de un milagro. De esta misma manera Jesús muchas veces nos pone a prueba. Y delante de nosotros nos encontramos ciertas situaciones o circunstancias que nos hacen ver quizás borrosamente, que nos hacen ver las cosas de tal manera como que son imposibles. Pero déjame decirte, generalmente vas a pasar por diversas pruebas, las cuales vas a percibir que van a ser imposibles, pero no lo son. Es decir, aquí vemos a Jesús como está retando a sus discípulos, le está diciendo, pues aquí hay estas personas, hay que darle de comer, pues ¿qué vamos a hacer? Y hay momentos donde Jesús te va a poner en ciertas determinadas circunstancias que Él sabe que va a hacer. Es más, ya Él tiene determinado lo que va a hacer y solamente lo que está esperando a que tú confíes en Él, a que tú puedas depositar todo tu descanso y toda tu esperanza y toda tu confianza
en que no sabes cómo, pero estás convencido de que Jesús hará el milagro para proveer. Han habido momentos muy difíciles en mi vida y estoy seguramente que en cada uno de la vida de todos ustedes como hermanos. Pero lo que sí podemos estar completamente seguros es que tan real ha sido la prueba como tan real ha sido aquel que nos ha provisto para salir de la prueba. Y Jesús les pone este reto. Quería poner una vez más la valía de la fe de sus discípulos. Y veamos qué es lo que sucede y cómo nosotros debemos de actuar, cómo debemos de expresar nuestra fe cuando nos hallemos en diversas circunstancias difíciles en nuestras vidas, donde Jesús te va a decir, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Hay que enfrentar esta situación, ¿qué vas a hacer ahora? Y aunque para ti te parezca imposible o te parezca muy difícil, o sea, circunstancias donde tú no tienes el control de ellas, pues déjame decirte que Jesús te está retando a que confíes y a que expreses tu fe en Él. Dice así el versículo número 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, que la situación era tan difícil que dice que 200 denarios viene siendo como 200 días de trabajo, es decir, casi un año de trabajo, no alcanzaría ni tan siquiera para darle un poco de comer a toda esta multitud. Así que Felipe estaba en una situación bien difícil. Su maestro le había dado instrucción, le había dado un mandato, le había dado una orden que era que le diera de comer a todas estas personas. Y Felipe, por supuesto, se encuentra en una situación donde él no tiene el control de esa situación. Y así estamos muchos de nosotros. Pues nos encontramos en situaciones donde no tenemos el control de ellas. Y Jesús precisamente lo que quiere demostrarnos es que nosotros no tenemos el control, sino que es Jesús, es Dios quien tiene el control de las pruebas, de nuestras diversas situaciones o circunstancias adversas. Es solamente Dios quien tiene el control de ellas, no nosotros. Lo que solamente Jesús se lo puso en sus manos para saber qué es lo que Felipe, los discípulos, iban a hacer. Si ellos solamente se iban a concentrar en las circunstancias o si él, sabiendo que Jesús estaba con ellos, podía proveer para toda esta persona. Pues bien, vemos que en este caso Felipe pues falló la prueba, ¿verdad? Porque él buscando las herramientas o buscando los recursos humanos, enfocándose en los recursos humanos, pues falló la prueba. Porque la prueba no era vencida a través de recursos humanos. La prueba solamente era vencida a través de la fe y la confianza en la persona y el poder de Jesucristo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Suspendemos la prueba porque estamos buscando cómo nosotros controlar la situación humanamente. Siempre estamos buscando recursos humanos para controlar las situaciones adversas en nuestras vidas. Pero es que no se basa de recursos humanos, aunque resolver el problema tenga que ver con recursos humanos, pero no está en nuestras manos, sino solamente está en el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense algo interesante, cómo una pequeñita persona cambia esta situación. Observen. Versículo 8 dice que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Una vez más, vemos que en este caso Andrés, hermano de Pedro, pues también suspende la prueba. Pero a mi entender, este pequeño niño fue quien aprobó la prueba. A veces sabe que no tenemos en poco a veces a los niños, a veces no consideramos muchas veces la fe o el poder que puede haber en la fe de un niño. Y déjenme decirte que es impresionante ver cómo los niños tienen una fe tremenda. Cuando depositan su fe en Cristo, es una fe pura,
y sincera, y donde ellos depositan una confianza tremenda en el Señor. No importa tu edad, no importa cuán pequeño o grande seas, lo que importa es el tamaño de tu fe. Y aquí vemos este niño que se acerca y simplemente le estoy seguro que el niño tomó la iniciativa y se le acercó a Andrés. No lo dice las escrituras, pero obviamente las personas no se llegaban directamente a Jesús. Las personas se llegaban primeramente a los discípulos y los discípulos pues le llevaban las cosas a Jesús. Así es como generalmente funcionaba. Y al parecer este niño se había acercado, había escuchado la necesidad y tomó la iniciativa de entregar todo lo que tenía, estos panes y estos peces, y se le acercó a Andrés y estoy seguro que le dijo, pues mira, aquí tenemos esto. Y cuando Andrés se lo lleva a Jesús le dice, pues bueno, Señor, mira, este niño viene a ofrecernos esto, pero ¿qué es esto para tanto? Pues déjeme decirle algo, que este niño marcó una gran diferencia con su disposición, porque Jesús vio en él la fe que necesitaba. Jesús solamente estaba esperando que en medio de aquella prueba que él había puesto, alguien despertara al menos con un granito de mostaza. Y este niño fue el que puso el granito de mostaza. Se cuenta de una historia de una familia donde ellos estaban viendo un video acerca de un misionero, no recuerdo en qué zona, pero en una zona bien como de África o algo así, donde este hombre hacía sus viajes misioneros, pero ellos vieron la necesidad de que este hombre necesitaba acercarse a estos lugares con un transporte, un 4x4, una camioneta o algo así, y el niño toma esa iniciativa, le dice a los padres, óyeme, sería bueno que le pudiéramos comprar y ofrendar a este misionero pues un 4x4, y los padres le dijeron, pero mijo, eso es imposible, nosotros no tenemos dinero para eso. El niño dice que fue a su alcancía y buscó $5 y se lo dio a su padre. Le dije, aquí tiene los primeros $5, podemos reunirlo. Esto impactó tanto a su padre, la fe de su hijo, pues que dice que empezó a poner en redes sociales y en muchos lugares para que la gente ofrendara y pudiera reunir a través de este sueño que tenía su hijo, esta visión de poderle hacer llegar a este misionero aquella camioneta 4x4. Pues déjeme decirle, ¿saben lo que sucedió? Que con el tiempo pues se llegó a reunir todo ese dinero. El video y aquello se hizo viral y muchísimas personas entregaron, ofrendaron. Y lo que lucía algo imposible, lo que surgió en el corazón de un niño por la fe, por supuesto, en un día se convirtió en una realidad. Y pudieron comprarle aquel 4x4 misionero y fueron y se lo entregaron. Lo que quiero mostrarles con esto es que no hay diferencia de edad en la fe. No hay diferencia de edad. Jesús solamente lo que está esperando es un granito de mostaza. Jesús solamente está esperando a que tú respondas confiando en Él. Jesús solamente está esperando a que tú descanses en Él. Jesús solamente está esperando a que tú digas, yo no puedo con estas circunstancias. Estas circunstancias no están de mi mano. Estas circunstancias no están de mi mano. Solamente tú, Jesús, puedes hacer el milagro de convertir estos panes y estos peces y multiplicarlos para darle a muchos. Solamente tú, Jesús, tienes la respuesta para mi vida. Y Jesús está esperando a que tú confíes completamente en Él. No importa la edad. Un niño puede hacer una gran diferencia. Y aquí lo vemos. Este niño dice que entregó sus panes y sus peces. Y dice que entonces Jesús, vemos en el versículo número 10, dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en números de 5,000 varones. Me llama la atención porque aquí el apóstol Juan describe que Jesús hizo recostar la gente y esta frase donde dice había mucha hierba en aquel lugar. No importa cuán grande sea la necesidad, no importa. Jesús tiene suficiente providencia para cualquier circunstancia. Siempre en Jesús va a haber suficiente hierba
dónde recostarse, dónde reclinarse, dónde descansar. Y dice que había una gran multitud, pero había suficiente hierba en aquel lugar para hacer recostar la gente, para hacer descansar la gente. Así es el almacén de Dios, inagotable. No importa cuán grande sea la necesidad, el almacén de Dios es inagotable. Se cuenta que en un campo de concentración se encontraba una madre con su hija, y las situaciones en estos lugares eran bien difíciles, bien precarias, bien tristes, llenos de sufrimiento. Y recuerdo que en una ocasión, dice la historia cuando la leí, y esta es una de las partes que me impacta cuando la hija le cuenta, porque estos son anécdotas reales, y le cuenta a su madre, madre, ¿dónde está Dios? Aquí son escasos los recursos, aquí es escaso el amor, aquí es escaso todo. Dice que en aquel campo oscuro, donde no había prácticamente ni luz, salió a la noche la madre con su hija y le mostró la infinidad del cielo, las estrellas. Y aquello era un manto lleno de estrellas. Así, una pegaditas al lado de la otra, lucían como un manto precioso. Y le dijo a su hija, hija, ¿ves ese manto de estrellas? ¿Cómo lucen las estrellas? Y la hija le dijo, madre, muy pegaditas una al lado de la otra. Le dijo, pero déjame decirle que entre una y otra estrella pueden caber miles de estrellas más. Hay suficiente espacio para miles de estrellas más. Aunque desde aquí nosotros veamos limitadamente las cosas por las circunstancias, eso no quiere decir que Dios no proveerá. Dios tiene poder suficiente para proveernos, para amarnos, para sostenernos. Y en el vasto almacén de Dios hay suficiente espacio para todos. No importa las circunstancias. Hay suficiente hierba donde descansar en el Señor. Y el Señor le dijo, pues hazlo a todos descansar, porque todos podemos descansar en el poder, la gracia de providencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el versículo 12, y cuando se hubieron saciado todos, porque y tomó Jesús, el versículo 11, aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, entre todos los que estaban recostados. Asimismo, dice, asimismo, entre los que estaban recostados, asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Jesús multiplicó. Jesús hizo el milagro de multiplicar y dice que todos se saciaron. Qué precioso. Qué precioso que después de la prueba viene el gozo, viene la saciedad. Por eso te digo, no importa por la prueba o la situación que estás pasando ahora mismo, mi amado hermano, el Señor Jesús es el sustentador de tu vida. Es quien provee para tu vida. Y aunque la prueba sea bien dura y tan difícil, confía en Él, que Él hará. Yo no sé cómo, no sabemos cómo. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es entregarle nuestras vidas a Él. Todo lo que tenemos, sea poco o mucho, sean 2 peces, 4 panes, pero decirle, Señor, aquí está, esto es lo que tengo. Y tú puedes transformar todo esto en abundancia. Jesús puede transformar, sea la pobreza de tu espíritu, sea la pobreza de tu hogar, sea la pobreza del que sea. Jesús, conforme a su propósito en gloria, va a multiplicar y te va a bendecir. Lo único que tienes que hacer es descansar en Él, dejar de confiar en ti,
dejar de confiar en las circunstancias, no vivir por las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias, confiar en Jesucristo. Quiero dejarles un pensamiento. Quiero dejarles un pensamiento en este mensaje que dice así: 5 panes y 2 peces seguirán siendo lo mismo en tus manos. Pero 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús puede ser el descanso para miles de almas. 5 panes y 2 peces en tus manos van a seguir siendo lo mismo. Si solamente confías en ti, si solamente confías en lo que ves o en las circunstancias que estás viendo, pues las circunstancias van a seguir siendo la misma o aún peor. Pero si tus circunstancias las pones en las manos de Jesús, déjeme decirle que Jesús puede transformar eso en el descanso de tu alma y vas a ser saciado, así como todas estas personas fueron saciadas. Es mi deseo que el Señor les bendiga mucho. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión, que sea de enriquecimiento espiritual para sus vidas, y nos vemos en un próximo video. Que el Señor les bendiga. Gracias.